psicólogo Omar Susano. Este es el podcast Perspectivas Psicológicas. Estoy aquí con mi colega. Colega, si te gustas presentar. Con gusto, Israel Galicia, psicólogo y tanatólogo clínico, y estamos aquí listos para platicar una vez más, colega, ahora de este tema, a ver qué vamos a Sí, tratar, ¿verdad? por ahí propuse este tema, colega, porque, bueno, un poquito derivado del tema de hace, pues, no sé, 15 días, 20 días, que tratamos, ¿no? Acerca un poco de las redes sociales, ¿no? De que si la inteligencia artificial iba por ahí a meterse un poco en la vida de las personas. Pero creo que también tiene mucho que ver con la generación, la dichosa generación Z o generación de cristal, que creo que la llamada generación de cristal es como un tema despectivo, un poco, y creo que en contraposición ellos se han dado a llamarle a las otras generaciones la generación de cemento, ¿no? Así como que los que no se rompen, los que dicen que todo lo hacían bien y demás. Y creo que este choque cultural siempre ha ocurrido a través de la vida, a través de los años, ¿no? Solo falta llevarte 20 años para que haya críticas mutuas. Pero en realidad la temática que proponemos pues, fue la relación entre la salud mental, ajá, y la cultura del no dolor y la inmediatez, ¿no? Mm. A final de cuentas, dentro de esto, pues tiene que ver con este choque de culturas, donde a final de cuentas los grandes, los adultos, critican a la generación de abajo y a la siguiente, y siempre, bueno, eso ha ocurrido todas las veces, la hacen ver como más sensible, como más propensa a romperse. Yo recuerdo, no sé, mis 13, mis 11 años, tal vez a mí no me tocó recibir esas críticas, pero sí les tocó a mi hermano que es 3 años mayor que yo, y de parte de mi papá, ¿no? En donde lo hacía ver como eso, como más sensible, como que a él le tocaba quejarse de más cosas que a mi papá era el que según en su época todo lo hacían bien y demás, pero esto yo ya lo veo como algo repetitivo. No sé si tú respecto a esto quisieras mencionar algo que también tú observes, o que sea a lo mejor una perspectiva que tú visualices a lo mejor un poco diferente. No sé cómo observes esta situación, colega. Sí, fíjate que como comentas, esto normalmente se ha notado, ¿no? Y ahorita quizás sí estamos hablando más de situaciones intergeneracionales, más marcadas por el ritmo al que vamos ahora, principalmente esto relacionado a lo de la inmediatez, ¿no? Que todo se busca más rápido, que se quieren soluciones, eh, pues al momento, ¿no? Ya ni siquiera a lo mejor esforzarme un poco más, ¿no? Y te comento esto porque es bien interesante desde la perspectiva psicoanalítica, colega. Pues pareciera, ¿no? Pareciera que va como en contra del psicoanálisis, ¿no? Incluso dentro de la misma comunidad psicológica, pues siempre ha sido criticado el psicoanálisis y ahora con más razón en este sentido, ¿no? De que el psicoanálisis es muy largo, muy prolongado y que se necesitan muchas sesiones y pues choca en automático con esto de la inmediatez, ¿no? De necesito soluciones ya, ¿no? Y que sí tiene mucha relación con lo que comentabas de la inteligencia artificial, que eso es lo que ofrece, ¿no? Unas soluciones inmediatas, nada más ahí pregunto algo y ya me dan la respuesta, pero como platicábamos en ese podcast, ¿no? Que es mucho más allá de eso, ¿no? No es una simple respuesta que me dé la inteligencia artificial y ya solucione mis problemas cotidianos o problemas más profundos, pues no, no es así y hay ese riesgo, pero aquí, colega, también me gustaría comentar un poco esta parte de la cuestión de las etapas del ser humano en las que vamos, ¿no? Vamos creciendo, nos vamos desarrollando, vamos madurando, y normalmente ha habido ese conflicto, ¿no? Entre lo que es la adolescencia, la juventud y la adultez, o incluso la adultez tardía, ¿no? Donde siempre viene esa parte de nosotros, en nuestros tiempos hacíamos esto y aquello, yo no me quejaba, a mí si mi papá, mi mamá me veían con la sola mirada, yo ya sabía que tenía que cuadrarme y hacer lo que tenía que hacer, ¿no? O incluso no había necesidad de que me estuvieran diciendo, yo lo hacía, ¿no? Había más disposición, más voluntad para estar al servicio de los demás, de los adultos, ¿no? Eso siempre ha sido, ajá, y hasta la fecha es, pero desde antes era esa parte que había ese choque intergeneracional y lo seguirá viendo, ¿no? Es parte del ser humano entre lo que es la adolescencia y la juventud con la adultez, ajá, normalmente es así, desde, pues no sé, desde que yo creo ha existido el ser humano, ¿no? Habrá esa situación, pero ahora se marca más porque ya esta cultura, ¿no? Que ya necesitamos todo en el momento, como dicen, ¿no? Ya por medio del internet obtenemos información muy rápida, ¿no? Nada más es el clic, busco ahí, ya está ahí la información, pero todo eso ha ido generando cuestiones que ahorita iremos platicando, ¿no? Y más al respecto de la salud mental, colega. Sí, y bueno, nada más agrego algún tema que por ahí, de hecho, me tocó, pues, ¿qué será? En mi época de estudiante de psicología ya se hablaba de las relaciones líquidas en cuestión de relaciones de pareja con falta de compromiso y hablaban mucho ya de la época de la cultura actual
en donde efectivamente ya no se aceptan pues estas tolerancia a la pareja, ya no se le aceptan pues comportamientos machistas y demás, pero creo que hablábamos de algo un poco diferente, porque al final de cuentas el no permitir ser maltratado, pues se estaba hablando de una recuperación de la dignidad de las personas, no tanto de que las relaciones de pareja dejaran de ser o de tener compromiso por la época actual, que creo que viene más o menos de unos 10 años para acá, de unos 15 años tal vez para acá, en donde se habla que el apego a la tecnología, el apego efectivamente a las redes sociales, ha ocasionado que se pretenda todo de manera inmediata, que ya esté todo a la cercanía de un clic, y que a final de cuentas podamos obtener todo por paquetería, ¿no? En este caso a lo mejor sí creo que sería un poco diferente a ese tema de las relaciones líquidas, en donde se hablaba de un proceso pues, de crecimiento de la mujer, en donde ya no permitía muchas cosas y se le atribuía a la mujer esta relación líquida que ya no permitía a su marido, digamos, maltratarla, ¿no? Y que se hablaba mucho de las familias del pasado, que soportaron muchas cosas las abuelitas y demás. Acá estamos más bien ante una situación muy individual, creo yo, que es una situación muy individual de las personas que se la pasan encerradas en casa. En Japón le llamaban el síndrome de Hikikomori, que era el equivalente a estar encerrados jugando videojuegos o frente a la cámara, frente a la computadora, y que ya no tuvieran relaciones sociales ni con los papás, y que entonces los papás tuvieran que acercarse a esos niños que ya no eran tan niños, porque hablaban de que ya estos, que al principio eran niños, ya tenían 30, 25, 30 años, y que se habían educado frente a una computadora, frente a videojuegos, y que ya no eran capaces de socializar de la misma manera como se hacía antes, porque tenían falta de experiencia en cuanto o no habían tenido ese proceso madurativo social. Entonces, creo que va por ahí, y a la actualidad también de los niños o ya adolescentes y también ya algunos adultos, yo creo que menos de 30, que han tenido esta vida cercana a las tablets, a las computadoras. Pero me llama la atención algo y que quisiera poner sobre la mesa, colega. Yo recientemente fui aquí a un lugar llamado Quiroga. Por cierto, fue cumpleaños de mi novia y le mando una felicitación porque, bueno, fue el motivo por el cual nos fuimos de paseo aquí en Quiroga, Michoacán. Y me di Muchas cuenta de algo. felicidades. Sí, y me di cuenta de algo que ya habíamos ido, no sé, hace año y medio probablemente, o dos, no lo sé. Y la tecnología todavía no estaba tan arraigada en estos pueblos, ¿no? En estos pueblos mágicos michoacanos. Casualmente en esta ocasión sí me tocó observar a varios trabajadores con su celular, ¿no? Y después de trabajar, pues estar ahí viendo su celular, cosa que no me había tocado ver, o sea, pareciera como que los pueblos sí estaban un poco alejados todavía de este tema de la tecnología, pero ahora ya me tocó observarlo, ¿no? Cosa que a lo mejor en las ciudades ya ocurrió hace mucho tiempo, ¿no? En donde no se pueden separar de un celular. Y se me hizo, pues, nuevo, novedoso, la cuestión de observar eso, que en cualquier lado que ibas, todo el mundo ya con su celular en mano, que, repito, o sea, esto en Morelia ha pasado hace mucho, ¿no? Entonces, creo que también estos efectos que estamos nosotros aquí explicando, ¿no? A lo mejor debatiendo, en algunas ciudades, en algunas regiones, pueblos de ciertas ciudades o de ciertos lugares, pues apenas va empezando. Entonces, tal vez a lo mejor en algunos años ellos se darán cuenta de esto que ahora nos toca analizar a nosotros, porque ya es observable, porque ya llega a ser hasta un efecto que nos trae personas a terapia, ¿no? Que ya estamos viendo las consecuencias y allá apenas están iniciando, colega. Pero no sé si tú al respecto quisieras también mencionar algo, o a lo mejor algo que tú quieras aportar, ¿no? Sí, fíjate que ahorita que menciona esto de las relaciones líquidas, varios autores lo manejan o lo engloban, ¿no? Lo hacen más general, ¿no? Mencionando lo que es la vida líquida, ¿no? Actualmente, ¿no? Una vida que, digamos, se le dice líquida porque es una vida que se diluye, ¿no? Que se escabulle, que se va, que avanza y que no tiene solidez, ¿no? Por eso el término ahí tan extraño, ¿no? De líquido, ¿no? Refiriéndose a precisamente lo que mencionabas con la generación de cristal, ¿no? Que hace alusión a algo muy frágil, ¿sí? Algo que se puede romper con facilidad. Igual lo líquido, ¿no? Es algo que fluye, que se va rápido, ¿no? Que se va ahí yendo y pues pareciera que en un abrir y cerrar de ojos ya se esfumó, ¿no? Entonces, sí es interesante esto porque, como comento, algunos autores lo manejan en general, ¿no? No nada más se enfocan en la parte de la relación, ¿no? De una relación líquida, sino se van a lo mejor a las otras áreas, ¿no? Al trabajo, a la vida escolar, académica, a todo lo material, a las relaciones humanas en general, ¿no? Entonces, sí es interesante esto porque, pues, precisamente muchas de las problemáticas que manejamos en consulta tienen que ver con la poca tolerancia a la frustración, ¿no? Y pues aquí en este tipo de situaciones, con respecto a ya asociando lo que es la salud mental a todo esto de la inmediatez, de la cultura del no dolor, entendiendo que la cultura del no dolor también tiene como base ese objetivo de querer evitar el sufrimiento, ¿no? Querer evitar el dolor
querer evitar pasar malos momentos, no enfrentarnos a la frustración, a la espera, a que todo sea rápido, ¿no? Entonces, también se enfoca en esa parte, ¿no? Lo de la cultura del no dolor, ¿no? A la ganancia inmediata, sin tener que esperar un poco. Entonces, es interesante porque, como comentaba yo en el psicoanálisis, pues tenemos que trabajar las situaciones a lo mejor a más profundidad pues esta cultura de la inmediatez, del no dolor, pues es rápido, ¿no? Así como que, mira, vengo porque necesito que me saques adelante en esto, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a tardar la terapia? Ya te están preguntando, ¿no? Apenas van llegando y como cuántas sesiones necesito, ¿no? Porque ya me urge sentirme bien, me urge solucionar mi problema y esas cuestiones de la rapidez, ¿no? De la impaciencia, ¿no? Como si en hay gente que incluso en una o dos sesiones ya quisieran solución, ¿no? Para sus problemáticas de años. Entonces, es de las primeras situaciones a las que nos tenemos que enfrentar, ¿no? En las primeras sesiones es hacer conciencia de que no va a ser algo rápido, que no va a ser algo inmediato y a veces hasta la broma, ¿no? De la varita mágica, ¿no? O de la pastilla que te tomas y te solucionan los problemas de manera inmediata, pues no es así. Entonces, pues pareciera que el psicoanálisis choca con eso, pero resulta que no, colega. Aquí voy a mencionar algo bien interesante que manejamos en el psicoanálisis, que tiene que ver precisamente con esto de la cultura, ¿no? Sigmund Freud hace muchísimo, estamos hablando de un siglo aproximadamente, desarrolló lo que es el malestar en la cultura. Ajá, es uno de esos artículos o de esos escritos que hizo Freud, de los más famosos, ¿no? Y que habla precisamente de esta cuestión, ¿no? De cómo se va generando malestar en la cultura a partir de situaciones que nos impone la misma cultura, que van en contra de lo que en psicoanálisis llamamos las pulsiones, ¿no? Esas energías que nos motivan a actuar de cierta manera. Entre esas pulsiones está principalmente a lo mejor lo que es el concepto que conocemos como la libido, esta energía que nos lleva a actuar, que nos motiva, ajá, a lograr cosas, a lograr placer, ¿sí? Entonces, cuando entramos a estos terrenos en el psicoanálisis, es bien interesante porque se habla que nuestra mente o nuestra psique tiene tres estructuras, ajá, que hemos platicado en otros podcasts, que es el ello, el yo y el superyo, entendiendo que el ello es esa estructura psíquica o esa estructura mental que tenemos que se rige por el principio del placer, colega. Entonces, desde el punto de vista psicoanalítico abordamos mucho esta parte de la intolerancia o de la inmediatez, de la solución rápida, de que ya quiero que se dé esto en el momento, ¿no? Incluso en esa intolerancia que mencionabas con las relaciones líquidas en las que si mi pareja no satisface estas necesidades, pues ya estoy pensando en separarme, en el divorcio, en no aguantarle nada. ¿Por qué? Pues porque yo no tengo que aguantarte nada, ¿no? Aunque tú sí me tienes que aguantar todo, ¿no? Porque también está esa parte, ¿no? Como que yo soy intolerante ante las situaciones que no me dan satisfacción inmediata, pero sí quiero que sean muy tolerantes conmigo. Ajá, entonces, son muchas cuestiones, ¿no, colega? Pero regresando a esta parte del ello, el yo y el superyo. El ello es esa estructura psíquica, esa estructura mental que nos lleva a la obtención del placer, se mueve por el principio del placer y un placer inmediato. Entonces, supuestamente, conforme nosotros vamos creciendo y nos van educando, nos van enseñando, vamos aprendiendo, vamos vivenciando experiencias, iríamos desarrollando las otras dos estructuras psíquicas o mentales que son el yo y el superyo. El superyo, por ejemplo, colega, es esa parte de nuestra mente o esa estructura psíquica que se mueve por el principio de la moral, de la ética, de los valores, de las reglas, de las normas. Ajá. Entonces, conforme nosotros vamos aprendiendo que hay reglas, que hay límites, que debemos de ir desarrollando tolerancia a la frustración, esta contraparte haría, digamos, un equilibrio con el ello, esa parte de nosotros que nos lleva a cubrir nuestras necesidades de manera inmediata. ¿Sí? Entonces, aquí el asunto, colega, es que el super yo también va haciendo que evolucione en nosotros algo que llamamos sentimiento de culpa. Ajá. Y ese sentimiento de culpa es el que nos haría de alguna manera concientizarnos, que es otra parte donde luego choca el psicoanálisis con otras posturas, ¿no? Porque digamos que desde otros enfoques manejan mucho que el individuo pierda ese sentimiento de culpa, que vaya deshaciéndose de la culpa. En psicoanálisis hacemos énfasis en la culpa porque a partir de la culpa es de la que hacemos conciencia de lo que no es correcto, ajá, de lo que nos hemos equivocado, de lo que hemos dañado a alguien más o a uno mismo. Entonces a veces entramos en esa controversia si será positivo eliminar la culpa en una persona, ¿no? De entrada sabemos que no, ajá, la culpa, el remordimiento es lo que nos hace concientizarnos de que a lo mejor hemos causado un daño, un mal o un dolor, un sufrimiento a alguien más o a nosotros mismos. Entonces esto teóricamente nos llevaría a recapacitar, a reflexionar y no volver a cometer esos actos, ¿no? Para no dañar nuevamente. Y por otra parte, colega, está la tercera instancia psíquica, el yo, que es el que trata de lograr un equilibrio entre el ello, principio del placer, y entre el superyo,
principio de la ética, la moral y todo esto, ¿no? El yo lo que tiene es que se rige por el principio de la realidad, es el que nos trata de de ubicarnos en nuestra realidad, en nuestro presente, en lo que está pasando, para saber cómo actuar en determinado momento. Ni nos podemos ir por el principio del placer en todo, ni por el principio de la moral y la ética en todo, ajá. Entendiéndose que moral y ética no es cuestión de, entonces, si no me rijo por moral y ética, entonces voy a ser una persona inmoral, antiética. No, no es así. De lo que se trata es que entre el yo y el ello incluso, equilibren al superyo y no ser un individuo que se rija por tantas cuestiones tan específicas en el sentido de que si dije o hice eso, ya me estoy sintiendo culpable, ya me estoy sintiendo muy mal, ajá, con el superyo, ¿no? Me siento culpable y hay que entender que la culpa normalmente nos lleva al castigo, ajá. Entonces soy una persona que si me voy a estar sintiendo culpable de todo, pues me voy a estar castigando o autocastigando de todo, o si me suceden cosas, pues las voy a tomar como que son castigo, ¿no? Entonces, de todo esto habla el malestar en la cultura porque choca con esa civilización, colega. Cómo vamos civilizándonos, pero a la vez nos vamos limitando en cuestiones que van de acuerdo a la sociedad, a la cultura, a las reglas, a las leyes, y cómo hace que el individuo con este tipo de situaciones se vaya frustrando. Ajá. Y a lo mejor aquí está la clave, ¿no? De saber cómo ir logrando afrontar estas frustraciones, ir generando o ir desarrollando tolerancia hacia la frustración. Entonces ahorita quería comentar esta parte, colega. Claro, colega. Y por ahí, si me lo permites, voy a leer algo acerca del tema de la cultura del no dolor, a explicar un poco como a qué se refiere con esto. Y nos habla aquí de expectativas de felicidad constante. La sociedad a menudo promueve la idea de que debemos ser felices y no experimentar dolor o malestar. Esto puede llevar a una presión para ocultar o negar los sentimientos negativos. También está el miedo al sufrimiento, el cual puede llevar a las personas a evitar situaciones que pueden causar dolor o malestar, lo que puede limitar su capacidad para enfrentar desafíos y crecer. Acerca de la cultura de la inmediatez, está también aquí el tema de las expectativas de resultados inmediatos, en el cual la sociedad actual a menudo promueve la idea de que debemos obtener resultados inmediatos y satisfacer nuestras necesidades de manera instantánea. Esto puede llevar a una falta de paciencia y tolerancia para el proceso de cambio y crecimiento, además del uso excesivo de la tecnología, el cual puede contribuir a una cultura de la inmediatez donde las personas esperan respuestas y soluciones rápidas y fáciles. ¿Cuál es su impacto, ¿no? En la sociedad, en las personas, en cuanto a la salud mental? Pues puede ser la ansiedad y el estrés, ya que la presión de ser felices y obtener resultados inmediatos puede generar ansiedad y estrés en las personas. También puede haber dificultad para manejar las emociones negativas, ya que la falta de tolerancia para el dolor y el malestar pueden hacer que las personas tengan dificultades para manejar sus emociones negativas de manera saludable. La dependencia de soluciones rápidas, la búsqueda de soluciones rápidas y fáciles puede llevar a una dependencia de sustancias o comportamientos adictivos. Además, bueno, está aquí, pues digo, ya es que siempre hablo de una cosa, hablo de cuál podría ser como su solución, su medicina, ¿no? En ese aspecto. Y aquí hablo un poco acerca de la reflexión y el crecimiento, que menciona aquí que valorar el proceso de crecimiento es importante valorar el proceso de crecimiento y cambio y reconocer que el dolor y el malestar pueden ser parte de este proceso, ¿no? Lo que nos ayuda a veces duele, ¿no? O a madurar duele, dicen por ahí, ¿no? Además de desarrollar la resiliencia y la capacidad para manejar emociones negativas de manera saludable, es fundamental para mantener una buena salud mental. Y nada más en ese aspecto recordarles que la resiliencia, pues de algún modo es, lo voy a utilizar ahora, sí es mi frase esta, ¿no? Pero es un tipo de sofisticación, la resiliencia hacia tolerar algunas cosas, entenderlas, ¿no? Entender a un otro, y asumir aprendizajes a partir de frustraciones que nos pasan o nos ocurren, ¿no? Porque a lo que estamos acostumbrados a lo mejor a la pulsión de atacar inmediatamente cuando nos sentimos agredidos, y una persona resiliente, más allá de atacar o reaccionar de una manera imprudente, pues lo que haría es, ¿qué me está dejando esta situación incómoda? ¿Y qué puedo aprender de esta situación incómoda más allá de luego atacar, ¿no? Que estamos acostumbrados a lo mejor también esa es una manera inmediata de reaccionar, el atacar cuando nos sentimos agredidos, cuando en realidad vienen muchas cosas a la mente, ¿no? O sea, ya hemos hablado del tema cultural, si el lugar donde voy así son, ¿no? En alguna ocasión te decía yo, ¿no? Te platicaba cuando hice mis prácticas en Infiernillo, Michoacán, en Arteaga, donde tú llegabas y en lugar de agua te ofrecían cerveza, ¿no? Pero pues, uno está acostumbrado a que cuando te invitan cerveza, pues casi te están invitando a la borrachera, ¿no? No, ahí te ofrecían una cerveza porque pues el calor estaba muy fuerte y entonces lo que hacían ellos casi era un cumplido, una cortesía de la zona donde te decían ten para que no te deshidrates, ¿no? Pero en realidad más bien uno pudiera malinterpretarlo, ¿no? Y así como esa puede haber muchos ejemplos, y por no conocer la cultura del lugar a donde vas, pues probablemente te puedes sentir agredido, más allá de pues poder entenderlos, ¿no? Pero no sé si respecto a esto quisieras tú mencionar algo al respecto, colega. Pues sí, mira, ahora sí que ya entrando de lleno a esto
de la situación de la cultura del no dolor, ¿no? Pues digamos que es una parte instintiva, ¿no? Vamos a ponerlo así de esa manera, evitar el sufrimiento, evitar el dolor. Entonces, cuando nos vamos a la parte neurológica, sabemos que ahí en esto que conocemos como encéfalo o comúnmente como cerebro, tenemos lo que es el sistema límbico, ¿no? Y ahí en el sistema límbico, en esa parte de nuestro cerebro, también está la parte de esa área del cerebro que se enfoca a lo que es la obtención del placer, a la obtención de la satisfacción, ¿no? Y es de ahí de donde se surge también esa relación con las adicciones, con la dependencia, situaciones a lo mejor repetitivas. Entonces, vamos a ponerlo de esta manera. Cuando una persona busca sobrevivir, pues tiene que tener ciertos aspectos, ¿no? Por ejemplo, la alimentación, ¿no? Un ser humano en este caso, ¿no? No podemos vivir sin alimentarnos, ¿no? Entonces, cuando el bebé, por ejemplo, tiene hambre, empieza a llorar, ¿sí? Entonces llega la mamá y lo amamanta, ajá. Entonces el bebé se alimenta y ese simple hecho de llorar y que se alimente porque la mamá lo amamanta, ya lo asocia con el principio, en este caso con el área del placer, ajá, que está muy asociada al instinto de supervivencia. Entonces, el bebé va a buscar repetir esa conducta porque así de esa manera, instintivamente, pues va a seguir obteniendo el alimento. Obviamente, conforme crezca el bebé, pues va a ser un niño y va a tener ya otras formas de pedir el alimento, ¿no? Y la mamá pues no lo va a estar amamantando toda la vida, ¿no? Entonces, solo es una etapa, pero así va a ir aprendiendo. Entonces, ¿qué sucede aquí, colega? Que cuando la mamá se desvive por el hijo o incluso el papá, ¿no? A lo mejor aquí me enfoco más a la mamá por esta parte del amamantamiento, pero al final de cuentas también el padre es una figura que provee. Entonces, hay que ir entendiendo esta parte, colega, porque es donde va surgiendo esta situación de la intolerancia y la frustración. Cuando el bebé llora y la mamá está ahí de inmediato, así deje de hacer lo que tenga que dejar de hacer para que el bebé no llore, ¿no? Porque en automático se asocia a una situación errónea, ¿no? Porque la mamá piensa que el bebé está sufriendo, ¿no? Ay, que no llore mi bebé, que no llore mi niño, que no llore mi adolescente, ¿no? Mi joven, así hasta incluso ya cuando crecen, ¿no? Ya son adultos, ¿no? Y los siguen, ahí que mi hijo no sufra, ajá, se puede llevar a etapas ya adultas, ¿no? Adulto medio, adulto, a lo mejor tardío, y siguen dependiendo de los padres, ¿no? Entonces, el punto aquí, colega, es cuando el bebé llora, desde ahí, y la mamá no puede estar ahí de inmediato, no va a estar ahí atenta para que cuando el bebé despierte y llore no sufra. eh, la mamá a lo mejor tiene algo que hacer, o el papá al proveer, de lo que sea. El bebé va aprendiendo, o el niño, el pequeño va aprendiendo que también no va a llegar todo de inmediato. Y ahí es conforme vamos desarrollando esta tolerancia a la frustración, ¿sí? Y eso en automático hace que también tengamos resistencia al sufrimiento y al dolor. Pero ¿qué sucede cuando están de inmediato ahí prohibiendo todo, ¿no? Que no, ni que pestañee, ¿no? Porque a lo mejor ya está sufriendo, entonces no va aprendiendo eso este niño, ajá. Entonces aprende a que cuando necesita algo en el momento tiene que estar ahí. Y esto se asocia mucho a la actualidad, ¿no? Que todo lo queremos de momento ya, ajá, ahorita. No podemos esperar, no tenemos tolerancia a la frustración. Entonces, ¿qué sucede cuando hay frustración? Pues que la persona va a reaccionar, ¿sí? Y en esa reacción puede tener reacciones agresivas, reacciones impulsivas, reacciones de mucha intolerancia, y es cuando viene el conflicto con otras personas y hacia sí mismo, ¿no? Ya en sí mismo ya hay un conflicto, ¿no? Que es esta situación que comentaba hace ratito con lo que Freud estudió hace mucho tiempo dentro de las sociedades, dentro de las culturas, cómo choca esa parte, ¿no? De querer cubrir instintivamente nuestras necesidades, pero ante la cultura, ante la sociedad, pues no lo vamos a poder hacer todo el tiempo, ¿no? Entonces, es cuando ahorita que hablaba del ello, el principio del placer, de esa estructura psíquica, quiere cubrir sus necesidades, ¿no? ¿Qué sucede? Que pues lo vemos tan fácilmente en una persona que empieza a delinquir, ¿no? Que se va a la delincuencia, al crimen, ¿no? Son personas que obtienen todo rápido, ajá, no se esperan. Si me gusta eso, se lo quito, se lo robo, ajá. Si me gusta aquello, pues secuestro y pido dinero a cambio, ¿no? Ese tipo de situaciones suceden cuando ya nos vamos a los extremos, ¿no, colega? Entonces, a lo mejor de repente pareciera, cuando hablamos con términos psicoanalíticos, que es algo así como muy abstracto, que no se entiende, pero cuando ponemos ejemplos claros, pues vemos que una persona, un delincuente, se va por el principio del placer, del ello. No hay un super yo que diga, no, esto no es correcto, esto no lo hagas, es inmoral. No hay un yo que diga, no, a ver, mira,
una persona está sufriendo. Tú puedes incluso sufrir a tenerte a que te arresten. Entonces, no, no lo hay. Ajá. Entonces, el ello domina y esa persona empieza a delinquir. Me gusta esto, se lo quito, se lo robo. Ajá. Me gusta aquello, no te dejas, te golpeo, te agredo, te mato. Ajá. Hasta ese punto puede llegar el ello cuando se desborda. Porque aquí hay otra cuestión, colega, cuando hablamos de pulsiones, ahorita que los mencionaba, de esas energías que nos motivan a actuar, en el psicoanálisis manejamos que hay dos pulsiones principalmente. Ajá. La pulsión que tiene que ver con lo que llamamos eros, principio de vida, y tánatos, principio de muerte, ¿no? El principio de muerte, pues nos llevaría a la destrucción. Ajá. Entonces, cuando se une el ello, es al principio del placer, y esta parte de la destrucción, de la muerte, pues imagínate de qué estamos hablando, ¿no, colega? Pues de lo que estamos viviendo actualmente, de destrucción, de guerra, de crimen, de dolor, de sufrimiento, todo eso que estamos viendo ahora en la actualidad, ¿no, colega? Entonces vemos que en realidad pues el psicoanálisis, lejos de ser ortodoxo, lejos de ser poco funcional o arcaico, atrasado, ¿no? Aplica más que nunca, ¿no, colega? Te escucho. Así es, por ahí voy a mencionar algunas cuestiones respecto a la cultura de la inmediatez y su impacto en la salud mental. Que bueno, la idea de la cultura de la inmediatez promueve la idea de obtener resultados inmediatos y satisfacer necesidades de manera instantánea, lo que puede generar problemas como ansiedad y estrés. La presión de obtener resultados inmediatos puede llevar a las personas a sentir esta ansiedad y estrés, poca tolerancia a la frustración. También este aspecto de falta de paciencia y tolerancia a la frustración pues genera estos comportamientos negativos como la ira y la agresión, además de problemas de pareja, ya que la necesidad de inmediatez en las respuestas puede generar conflictos en las relaciones de pareja. También respecto a la cultura, en ese aspecto de las consecuencias de la salud, en la salud mental, en cuanto a la cultura de la inmediatez, pudiera también generar depresión, ya que la falta de satisfacción y la presión para obtener resultados inmediatos puede llevar a la depresión. Ya habíamos dicho la cuestión de la ansiedad de responder de inmediato a los mensajes y notificaciones puede generar ansiedad, además de los problemas de autoestima. La comparación constante con otros en las redes sociales puede afectar a la autoestima. Entonces, por aquí nos propone la IA, nos maneja la cuestión de cómo manejar, ¿no?, estas situaciones que acabamos de mencionar, y nos dice que para mitigar los efectos negativos de la cultura de la inmediatez se pueden implementar algunas estrategias como practicar la paciencia. Me llamó la atención esto, ¿no? Practicar la paciencia, descomponer los objetivos a largo plazo en pequeños retos diarios puede ayudar a desarrollar la paciencia. Establecer límites saludables en el uso de la tecnología y las redes sociales puede ayudar a reducir la ansiedad y el estrés, además de fomentar la reflexión. Tomar tiempo para reflexionar y analizar críticamente la información puede ayudar a desarrollar una perspectiva más profunda y reducir la ansiedad. Pero bueno, a final de cuentas, por ahí pues le pregunté, ¿verdad?, cómo lo podemos hacer un poco más, porque pues digo, a lo mejor suena nada más a un texto, ¿no?, leído por ahí, pero por eso le pregunté un poco más, dime a lo mejor técnicas para desarrollar la paciencia, ¿no? Y me manda a lo Sí, mejor a este tema del... mira, Ajá, te escucho. Ajá. ahorita para que entres de lleno a este tema, ¿no? Porque está bien interesante, colega. Fíjate que algo que sucede, que a veces somos medio difusos, ¿no? Los seres humanos, por ejemplo, eso de cuando alguien está pasando una problemática y le dicen que le eche ganas, ¿no? Como si pudiera interpretar la mente de la otra persona, qué significa eso de echarle ganas. Y aquí viene esta parte bien curiosa, colega. Ahorita, antes de que entres a este tema, que yo Sí, creo va a ayudarnos a dar un poquito de luz en este sentido, porque hay algo bien raro, ¿no? Paciencia. Ajá. Bueno, ¿qué necesito para desarrollar paciencia? Pues precisamente paciencia, ¿no? Parecería, ¿no? Necesito paciencia para ir desarrollando paciencia, ¿no? ¿Cómo se le hace, no? Se oye muy ilógico, ¿no? Esa parte, ¿no? A ver, si eres una persona impaciente, pues necesitas desarrollar paciencia, pero para eso necesitaré paciencia, se oye muy hasta absurdo, ¿no? De cómo le hago, ¿no? Para obtener algo desde eso mismo que no tengo. Ajá. Entonces, es complicado, entonces va a ser interesante escucharte ahorita la forma, ¿no?, en que podríamos obtener sí. paciencia. Que ya lo hemos Yo me mencionado en quedé. otros podcasts, ¿no? Partimos de lo que tiene el paciente, ¿no? Hasta el nombre, ¿no? Paciente, el que utilizamos, bueno, por ejemplo, tú utilizas más el concepto de cliente, ¿no? Pero paciente, ¿no? Una persona que podría llevar implícito eso de tener paciencia, tener tolerancia, cuando muchas veces es lo que menos se tiene. Te escucho, colega. Digo, yo con lo que me quedé con una postura similar a la que me acabas de decir fue con la reflexión, fomentar reflexión, porque te soy sincero, a lo largo de, no sé, veintitantos años estudiando tal vez, me llama la atención que lo que fomentaron en nosotros como estudiantes, en su momento pues, intentaron que fuera la síntesis y la reflexión, pero a final de cuentas muchas veces yo he conocido, pues, o en su época cuando egresé, muchos de mis compañeros no eran muy reflexivos que digamos, o en su efecto posteriormente también tuve varios colegas
pues a cargo de algún modo en mi asociación, y también me daba cuenta que la reflexión era lo que les costaba trabajo. O sea, no es un comportamiento fácil. El reflexionar a veces se vuelve un tanto difícil en una época en donde, bueno, para ciertas clases sociales se requiere trabajar más que reflexionar. En cuestión de, hay un análisis que yo realizo en cuanto a que se manejan tres maneras de ser del ser humano, en cuanto a que una es la parte de la acción, la otra es la parte de la emoción y la otra es la parte de lo cognitivo, y en lo cognitivo está la parte reflexiva, y no todos los seres humanos lo tienen desarrollado, ¿no? La planeación, la reflexión. Entonces creo que también para llegar a eso, ya ahorita veremos aquí si nos da respuestas, pero en realidad para llegar a eso se requieren muchas veces, pues eso, de analizar cosas, de estar constantemente interpretando cosas, de que estés seguro de que esa interpretación es adecuada, porque muchas veces nos pasa, por ejemplo, en los grupos de supervisión que teníamos en terapia, en mi asociación, constituían o consistían en que analizáramos casos, ¿no? Y el analizar casos muchas veces puede llegar a ser muy confrontativo, porque el análisis se hace posterior, no se hace, no se hace dentro de la terapia. Y dentro de la terapia pudiste haber tomado decisiones que fueran inadecuadas, y ya cuando vas a la supervisión te das cuenta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que entonces te equivocaste, ¿no? O sea, ese es el término, te equivocaste porque pues, ya en la supervisión te diste cuenta. ¿Qué quiere decir entonces? Que a veces no todos estamos aptos para una frustración de ese calibre, ¿no? O sea, de que ya en lo profesional te corrijan, pues no muchas personas estamos aptos para decir, es que me equivoqué. No, al contrario, o sea, si llega a ser muy confrontativo, me da cuenta yo que muchos psicólogos, psicólogas, pues mejor preferían no ir a supervisión, ¿no? Para continuar pensando que lo hacían bien siempre, y eso está, pues, está mal, ¿no? O sea, digo, visualizándolo así está mal, porque, pues, al final de cuentas puedes estar atorado, no sé, creo que a todos nos ha pasado como psicólogos, que de repente llega un paciente con el cual estás atorado, no avanzas, y pues se requiere una supervisión de casos precisamente para eso, para desatorarlo, para cambiar la estrategia, para confrontarte con lo que has hecho bien o mal, y sin darte cuenta a lo mejor mal, ¿no? Entonces, me parece que el tema de la reflexión es un tema difícil, ¿no? O sea, como que no se puede desarrollar tan fácilmente, así como el que me mencionabas hace rato, ¿no? El de desarrollar ¿cómo me decías? La El de paciencia, ¿no? paciencia, ¿no? Por lo del paciente. Pero bueno, Pareciera veremos que necesitamos paciencia. a ver si la inteligencia artificial nos ayuda. Yo le pregunté precisamente que me diera técnicas psicológicas para practicar la paciencia, establecer límites y fomentar la reflexión. Pues por ahí menciona el mindfulness, que también me lo ha sugerido repetidamente, que es practicar la atención plena, y el mindfulness puede ayudar a aumentar la conciencia del momento presente y reducir la impaciencia, que por ahí pues tenemos un podcast, ¿no? En donde lo hablamos un poco más ampliamente respecto al mindfulness, ¿no? Que es vivir el aquí y el ahora, vivir el presente, ¿no? Y también está la respiración profunda y lenta, puede ayudar a calmar la mente y a reducir la ansiedad, pero a lo mejor esto te lo puede dar, considero que a lo mejor te puede calmar algunas veces, pero si no estás hablando de la temática, si no estás en terapia, pues ya no te va a dar calma, ¿no? El respirar profundamente. Me lo han dicho pacientes, ¿no? O sea, me calmó un momento, me calmó un tiempo las técnicas de respiración, pero después otra vez volvió la ansiedad, ¿no? Y entonces les decía, bueno, entonces hablemos de lo importante, ¿no? Hablemos de lo que estás viviendo para que podamos salir adelante, ¿no? Es También que aquí hay está un la proceso, visualización. ¿no, colega? Te escucho. Ajá. Digamos, a veces esa es la parte, ¿no? Que viene ese ejercicio de respiración, ¿no? Lo que llamamos la respiración diafragmática, una respiración profunda, pero no es lo que va a liberar al paciente, ¿no? O le va a resolver sus problemas, es solo una técnica que le ayuda a lograr cierta estabilidad, pero sabemos que en este proceso, después de la respiración o de los ejercicios de respiración, vienen los ejercicios de relajación, ¿no? Que el organismo, el sistema nervioso va a ir implementando a partir de lo que nosotros ya tenemos, ¿no? O sea, la respiración no es algo que nos tengan que enseñar, que tenemos que respirar porque si no nos morimos, ¿no? No, ya es parte del organismo, pero la respiración con nuestras problemáticas, nuestro estrés va cambiando. Es todo un tema, ¿no? Que uno lo maneja en terapia, pero después de la respiración vienen los ejercicios de relajación. Después de los ejercicios de relajación vienen los ejercicios mentales. Ajá. ¿Por qué es este proceso? Pues porque primero necesitamos respirar bien para después concentrarnos, no estar ahí como poniendo atención en mi respiración, sino cuando ya la hago bien, vamos a ponerlo así, de manera inconsciente, es decir, ya no tengo que estarme enfocando a ver cómo estoy respirando bien o mal, no. Primero aprendo a respirar bien, después aprendo a relajarme y después me voy a los ejercicios mentales, ¿sí? Donde ya, pues ya tengo que estar respirando correctamente, ya mi organismo aprendió a relajarse de manera automática, por decirlo de alguna manera, entonces ya me tengo que enfocar en los ejercicios mentales y es cuando viene toda esa cuestión de aprendizaje, ¿no, colega? Entonces, es todo esto, ¿no? Por eso ahorita quería comentar al respecto.
Sí, bueno, y ahorita también menciono que el tema de ir a terapia es un acto de reflexión, a final de cuentas. También yo, un aspecto personal, cuando viví una depresión muy fuerte por un suceso que ocurrió en mi vida, una de las maneras de reflexionar fue escribiendo, pero escribiendo en un lugar donde te motivaban o te guiaban para escribir y escribir al respecto de la temática que me afectaba. Pero en su efecto yo me he dado cuenta que son procesos diferentes. El acto de existir es un acto diferente al acto de escribir o al acto de escuchar, ¿no? O al acto son diferentes procesos mentales, ¿no? O sea, yo también he dicho que para escribir por WhatsApp te comunicas de diferentes maneras si estás acostumbrado a escribir, porque dices cosas diferentes en un mensaje a cuando te llaman por teléfono, donde se reduce todo a una cosa sintetizadora totalmente. Entonces, creo que ahí sí son actos reflexivos diferentes. Entonces, cada uno ayuda en su dimensión de diferentes maneras. Ajá, entonces, bueno, continuando con esto también, nos menciona aquí la visualización. Dice que visualizar es el resultado positivo o una situación deseada puede ayudar a aumentar la paciencia y la motivación. Es como focalizar algo, ¿no? Reestructuración cognitiva, identificar y cambiar patrones de pensamiento negativos puede ayudar a reducir la impaciencia y aumentar la tolerancia a la frustración. Además, por aquí nos menciona técnicas para establecer límites, nos menciona por ahí identificar necesidades y deseos, identificar las propias necesidades y los deseos puede ayudar a establecer límites saludables. También la comunicación asertiva, comunicar de manera clara y respetuosa los límites y las necesidades puede ayudar a establecer relaciones saludables. Priorizar las propias necesidades y deseos puede ayudar a establecer límites y tomar decisiones. Decir no, aprender a decir no de manera saludable puede ayudar a establecer límites y reducir el estrés. Además, bueno, ahora sí ya va aquí a las técnicas de fomentar la reflexión. Pero bueno, no sé si respecto a esto quisieras mencionar algo para pagar tanto en lo que viene en la basura, ¿no? Ok. Sí, pues a lo mejor voy a hacer hincapié nuevamente en esto de la inmediatez y cómo se relaciona con el desarrollo de tolerancia y de paciencia, ¿no, colega? Digamos que estamos en una cultura que pareciera que necesitamos todo, ajá, y lo queremos ya ahorita, ajá. ¿Por qué se da esto? También hay algo que aquí ha aumentado, que es este efecto de la mercadotecnia, ¿no? De generar necesidades que antes no teníamos. Por ejemplo, ahorita nos vemos así como en esta parte de que hay en mi teléfono celular, ¿no? Y bueno, se me olvidan ahí en el teléfono celular, ¿no? Sin él no puedo hacer esto, sin él no puedo hacer aquello. Pero antes, cuando los padres, los abuelos no tenían celular, pues la vida continuaba, ¿no? Eso es a lo que hay que regresar en cierto modo, ajá. No a que tengamos las mismas ideas y las costumbres de aquel entonces, porque ya no aplican muchas de ellas, ¿no? Ya estamos en una época muy, muy rápida, de mucha tecnología. Entonces, sí, actualmente podríamos entender esa parte, ¿no? De hecho, hasta hay algunos eh, programas, de ahí en YouTube y todo eso de qué pasaría, ¿no? Con tal película o con tal serie que se filmó en X tiempo, ahora con el celular se resolvería rápido, ¿no? Así como esos problemas que antes se tenían y no llega y caray, ¿cómo lo hacemos? Y si lo vamos a buscar, ¿no? Y era como que la temática de la película o de la serie o de lo que fuera, y ahora no, pues le hablo por teléfono y ya, ¿no? Y ya sé dónde está, ya sé a dónde ir. Entonces, todo eso, ¿no? Por ejemplo, antes pues te daban santo y seña, ¿no? Sacabas ¿no te acuerdas de la guía Rojis, ¿no, colega? Que era un mapa gigante en el que ibas viendo por dónde irte, a dónde llegar, hasta ibas señalando la ruta y todo eso. Y ahora nada más sacas el GPS, el Waze, el Google Maps y pum, le pones a dónde vas y de dónde vas a partir y ya te dice por dónde hasta 2, 3, 4 rutas y todo eso, ¿no? Que aún así pues también luego llega a fallar, pero bueno. El asunto es todo eso, ¿no? Que ahora ya pum, pum, le escribo ahí y ya me va llevando, ¿no? Todo eso hace que nosotros ahora reflexionemos menos, ¿no? Porque antes era todo un proceso, ¿no? De irme imaginando por dónde me voy a ir y que casi ir contando los semáforos, irme fijando en los edificios, en las casas, en las tiendas, ¿no? Para saber llegar a un lugar. Ahora no, nada más voy viendo una pantallita y que me va guiando y nada más constato ahí en la vida real con la parte virtual y ya, ¿no? Por ejemplo, lo de los teléfonos. Ahora pues ahí en mi teléfono nada más busco el contacto y ya se marca, ¿no? A veces hasta nada más de voz, ¿no? Digo el nombre, Omar, y ya, pum, se conecta con Omar, ¿no? Todo eso que antes no existía, pero que de alguna manera mantenía activo nuestro cerebro, ajá, en esa situación. Ahora hay otro tipo de ventajas, también está claro, ¿no? Pero anteriormente la persona tenía que memorizarse los teléfonos, tenía que memorizar mucha información, ahora no, todo está rápido ahí, ¿no? Y a lo mejor uno de los ejemplos más claros es la calculadora, ¿no? Antes teníamos que hacer los cálculos mentales, ¿no? Ya cuando llegó la calculadora, pues ya nomás le aprieto ahí cuánto es por cuánto, y llega a ser hasta preocupante, ¿ah? El que vas a un negocio
y sabes que esto cuesta 52 pesos y esto cuesta 54, ¿no? Entonces, pues son 106. Pues la persona saca la calculadora para sumar 52 más 54, ¿no? Porque ya es algo automático. No es que uno piense, ya no es ni capaz, ¿no? Su cerebro ya no le da ni para sumar 52 más 5. No, no es eso. En realidad esa persona tiene esa capacidad de hacerlo, pero pues ¿para qué me detengo a pensarlo, a sumar mentalmente si aquí lo hago con el aparatito? Y lo hacen de manera automática, ¿no? Que es otra de las problemáticas con este efecto de la inmediatez, ¿no, colega? Actuar de manera automática, sin razonar, sin reflexionar, sin hacer conciencia. Te escucho, colega, Así ya, es, ya colega. pasó la basura. Sí, ya pasó. A Por ver. ahí, pues bueno, ahora sí vamos con el tema de las técnicas para fomentar la reflexión. Nos menciona por ahí precisamente escribir un diario puede ayudar a reflexionar sobre pensamientos y sentimientos y experiencias, ¿no? Me parece, pues sí, muy adecuado. Al final de cuentas, creo que una de las técnicas que a mí me tocó escribir fue eso, o sea, escribe sobre la persona, ¿no? Sobre la persona que estás tratando de aprender, de reaprender, ¿no? De tener una resiliencia. La meditación puede ayudar a aumentar la conciencia y la reflexión sobre el momento presente. Ya te había mencionado yo que tomé meditación y la verdad es que sí fueron momentos así donde parecieran sueños en el presueño, ¿no? O sea, antes de dormir. Y muchas veces termina uno dormido, pero pues, la verdad es que muchas veces uno se duerme y no sueña, ¿no? En la meditación pareciera como son guiados, que primero inducen a ese sueño, o sea, te inducen a que pienses algo. Ya estás pensando en eso y es cuando te quedas dormido, porque no estás acostumbrado a meditar, pero en realidad sí estás soñando, sí estás teniendo alguna conciencia de algo. Por ahí también están las preguntas reflexivas, es hacer preguntas como ¿qué he aprendido hoy? ¿Qué puedo mejorar? Puede ayudar a fomentar la reflexión. Además, el análisis de situaciones, analizar situaciones y experiencias puede ayudar a identificar patrones y áreas de mejora, que tienen un poco que ver con lo que te mencionaba hace rato, ¿no? La cuestión de cómo la supervisión de casos, ¿no? O el interpretar cosas, ¿no? También te puede ayudar. Algunas técnicas adicionales que mencionan aquí será la terapia cognitivo-conductual, puede ayudar a identificar y cambiar patrones de pensamiento y comportamientos negativos. También está la terapia de relajación, pero las técnicas de relajación como la relajación muscular progresiva o la visualización pueden ayudar a reducir el estrés y aumentar la paciencia. La actividad física puede regular puede ayudar a reducir el estrés y aumentar la sensación de bienestar. Aunque bueno, también este tema muchas veces cuando lo recomendamos es procurar no excederse, ¿no? Porque si no, ya más allá de tener una relajación vas a estar cansado, muchas veces cansado te vuelves vulnerable y vulnerable pues entonces te pueden pasar muchas cosas. Entonces también hay que medirle, ¿no? Algunas técnicas para practicar la paciencia, ¿no? A lo mejor desde el punto de vista humanista pudiera ser la aceptación incondicional, aceptar a uno mismo y a los demás de manera incondicional puede ayudar a reducir la impaciencia y aumentar la comprensión. Y te voy a poner un ejemplo respecto a eso, colega, ¿no? Por ahí en alguna ocasión mencioné, vi a una persona cercana a mí mencionó el tema de la homosexualidad. Y cuando le mencioné que qué opinaba respecto a eso, y me mencionó una frase que yo he escuchado mucho cuando hablan de ese tema, las personas que no son tolerantes a los homosexuales, y es una frase muy común que dicen, pues yo lo respeto su forma de ser mientras no se metan conmigo, ¿no? Entonces a mí se me hace más bien una manera, ya hoy en día lo entiendo, en su momento no lo entendía, pero es una manera más bien intolerante de entenderlos, ¿no? O de decir que los aceptan, pero en realidad todavía no se han adentrado a conocerlos, saber que son personas normales, que son personas que con cotidianidades, con problemas como cualquier ser humano, pero que cuando se habla de ellos se tiene como que una especie de barrera respecto a ellos, ¿no? Y como esa temática, o sea, podríamos hablar de algo que esté por ahí, que genere ruido en la sociedad, ¿no? Siempre que se habla a lo mejor de política, ¿no? De religión, habrá algunos que les gusta, otros que no, pero al final de cuentas genera chispas. Pero el decir, pues mientras no se metan conmigo, ya es una defensa, ¿no? Muy fuerte hacia ese núcleo, a esa comunidad de personas que no, en realidad no se tiene un concepto adecuado o todavía sobre esas personas porque nunca se había reflexionado sobre el tema. No sé si tú respecto a este tema quieres mencionar algo, colega. Ya hemos platicado de estos temas, ¿no? Que siempre hay mucha controversia, hay debate y todo. Sí, mira, vamos a fondo quizá, ¿no? Hay gente que sí lo dice muy superficial y sí muy claramente, ¿no? Mientras no te metas conmigo, respeto. Ajá. Es el mientras no te metas conmigo, o yo respeto mientras no te metas conmigo, es una línea que ponen, ¿no? Que establecen, ajá, voy a aceptar que existes, ajá, prácticamente, ¿no? Es como ese entendido, pero no te vengas aquí conmigo, no te me pongas enfrente, ¿no? Prácticamente, sé que por ahí andas, ¿no? Algo así, por ahí va ese tipo de frase, ¿no? Sé que existes, pero pues mientras no te me pongas enfrente, ajá, podemos llevar la fiesta en paz. Pues obviamente, ¿no? Pues con cualquier persona que conozco que no está aquí conmigo, pues no tendría por qué tener algún problema, ¿no? Pero también hay gente que lo menciona desde el punto de vista que sí ha tenido experiencias negativas con algunas personas de la comunidad, ¿no? No con todos, ¿no? Aquí el asunto, digamos,
es empezar a generalizar. Ahí viene el conflicto, ¿no? Como una persona de la comunidad LGTBT, me insultó, me faltó el respeto, o me agredió, o no respetó mi forma de pensar, entonces agarro parejo, ¿no? Hay otras personas que sí tienen clara esa parte. Bueno, no porque una persona de la comunidad LGBT se pasó de listo o me faltó el respeto, pues quiere decir que todos sean así, ¿no? Esa persona, y no porque sea de la comunidad LGBT, sino porque hay personas, no necesariamente de esa comunidad, en todos, ¿no? Homosexuales, bisexuales, heterosexuales, transexuales, en todos, hay gente que falta el respeto y gente que no, ajá, porque eso también aplicaría, ¿no? Para otras personas, como dices, en la política, en la religión, en el fútbol, ¿no? Siempre esos tres temas ahí, ¿no? Pero de alguna manera la política está metida en casi todo, si no es que en todo, ¿no? Y incluso por ahí también la religión, ¿no? Las creencias que se tienen, pues son parte del ser humano. Entonces, ¿dónde va a lo mejor esta frase un poquito, si queremos, asumirla, va en el sentido de que hay gente que sí lo dice, mientras no me faltes al respeto, ajá, porque eso también es importante, ¿no? También se puede interpretar de esa manera, mientras no te metas conmigo es, mientras no me faltes al respeto, yo también te puedo respetar, porque hay gente que trata de imponer sus creencias, ¿no? Ahorita que mencionabas la comunidad LGBT, también hay personas de esa comunidad que tratan de imponerte, ¿no? Las cosas, entonces cuando ya no cabe, ajá, porque una cuestión es de que, mira, yo te respeto y verdaderamente, ajá, se dice de manera genuina, te respeto, ajá, pero tú también date a respetar y respétame, ajá, porque de eso se trata, ¿no, colega? De repente yo he puesto estos ejemplos cuando está en la marcha del orgullo, todo eso, que es una manera de ellos, como mencionan, de visibilizarse, ¿no? Que ahí están, que existen, que tienen derechos, que tienen que se les tiene que respetar. Y sí, sí es cierto, ¿no? Como lo hemos platicado también desde la parte esta del feminismo, ¿no? Que merecen ese respeto que se requiere. Hay una necesidad de que haya un equilibrio, ¿ah? Que haya, digamos, todos así, digamos, en la misma medida, ¿no? Que no haya ventajas de un género sobre el otro, de un sexo sobre el otro, ¿no? Pero también hay que saber cómo llevar a cabo todo ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces creo que también va por ahí esa frase. Algunas personas lo utilizan así como marcando territorio, marcando límites. Ni te me pongas enfrente porque ahí sí me vas a conocer, ¿no? Ese es de, esa parte, ¿no? De la frase que mencionas, ¿no? Mientras no te metas conmigo. Pero otras personas sí lo dicen en el sentido de respétame, ajá, yo te respeto, tú respétame. Ajá, también va por ahí esa frase. Tiene muchas connotaciones, ¿no, colega? A mí me gusta mucho una frase de, creo que lo utilizó Lina un tiempo, pero no, creo que no es de Lina, en donde menciona este tema de, podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero daría mi vida porque pudieras opinar, ¿no? Alguna cuestión Ajá, así. por Pero va defenderlo. Ajá. más encaminada, ya me tocó realizar un estudio alguna ocasión, colega, respecto a esto, al relajo como una forma de educación. Y me acuerdo mucho que hablaba, o bueno, me tocó investigar respecto también al Estado de Derecho, o sea, es decir, para que puedan existir opiniones, ¿no? O estilos educativos, pues necesariamente tiene que existir el Estado de Derecho, que es que haya reglas, que haya límites, que haya, pues digamos, que se dicten las reglas para saber por dónde darle, ¿no? Ya, y quien irrumpa esas reglas, pues efectivamente entonces está faltando al respeto a los demás, ¿no? Porque ya están establecidas, ¿no? Y bueno, volviendo un poco a las técnicas, ¿no? Para practicar la Ujú. paciencia, desde el punto de vista humanista, está la presencia en el momento. A ver, Ellos, a ver, se quitó. ellos, Se quitó. Presencia en el momento, estar presente en el momento y enfocarse en la experiencia actual puede ayudar a reducir la ansiedad y aumentar la paciencia. Está el autoconocimiento, conocer a uno mismo y entender las propias necesidades y deseos puede ayudar a aumentar la paciencia y la comprensión de los demás. Además, bueno, algunas técnicas para establecer límites sería la autenticidad, ser auténtico, lo mencionabas hace rato, y verdadero en las relaciones con los demás, puede ayudar a establecer límites saludables y aumentar la autoestima. Muchas veces a mí me ha tocado estar presente cuando dicen, alguien se ofende porque uno está hablando, está diciendo algo, y corrige la persona que está hablando, dice, bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? Muy respetable los demás puntos de vista, que habla un poco de eso, de ser auténtico. Yo creo esto, pero probablemente no puedan estar de acuerdo con todos ustedes, ¿no? Y es de Ujú. alguna manera que la opinión, pues exactamente, no somos, dice por ahí en México, es mucho, muy dado el tema de no somos monedita de oro, ¿no? Para caerle bien a todos. Sí. Hablando de tolerancia. También está por aquí, colega, la comunicación honesta. Comunicar de manera honesta y respetuosa los propios límites y necesidades puede ayudar a establecer relaciones saludables. Responsabilidad personal, asumir la responsabilidad personal por las propias acciones y decisiones puede ayudar a establecer límites saludables y aumentar la autoestima. Y respecto a Aquí, este tema, colega, ajá, ujú, con el anterior de la comunicación honesta, hay gente que lo confunde con la grosería, ¿eh? Que no sé, yo soy así, no la me hablas, confrontación. ¿no? Es que soy muy honesto, ¿no? Pero en realidad son
irrespetuosos, ¿no? Son groseros y dicen las cosas así tal cual, sin contemplar que están utilizando palabras ofensivas, ajá. Entonces, nada más esa parte, ¿no? De que hay gente que sí se cree honesta, pero en realidad es impulsiva, es grosera, irrespetuosa, ¿no? Hace que diferenciar eso, ¿no? De la persona que sí expresa lo que piensa y lo que siente, pero con asertividad, que es lo que comentabas hace ratito. Algunas técnicas por ahí para fomentar la reflexión sería, desde el humanismo, sería el diálogo interno, reflexionar sobre los propios pensamientos y sentimientos a través del diálogo interno puede ayudar a aumentar la autoconciencia y la reflexión. La exploración de valores, explorar los propios valores y creencias puede ayudar a aumentar la reflexión y la comprensión de uno mismo. El análisis de experiencias y aprender de ellas puede ayudar a aumentar la reflexión y la sabiduría. Algunas técnicas adicionales pudieran ser la terapia centrada en la persona, ya que se enfoca en la experiencia subjetiva y la búsqueda de significado y propósitos en la vida. El enfoque en la experiencia, enfocarse en la experiencia actual y dejar de lado las expectativas y juicios puede ayudar a aumentar la reflexión y la comprensión. Buscar crecimiento personal y el desarrollo puede ayudar a aumentar la reflexión y la sabiduría. Y a lo mejor aquí podría mencionar algo, colega, que me ha tocado ver en terapia con las personas que quieren tener su desarrollo humano. Me he dado cuenta que muchos tienden a apegarse a una ideología. Es decir, ¿qué están solucionando con apegarse a una ideología? Me parece que están teniendo un poco más de confianza en sí mismos y una ideología la hacen parte de sus propias creencias, entonces ellos obtienen mayor seguridad en sí mismos. Esta puede ser, bueno, me ha tocado observar que algunos se apegan a lo político, otros se apegan al desarrollo personal desde el planteamiento de algún autor, ¿no? Algunos dicen, no, pues el sentido de vida, otros dicen, no, pues es que me metí más al psicoanálisis, entonces Freud es mi Dios, otros, o sea, pero personas que han venido a terapia, o sea, no me refiero a colegas, ¿no? Personas que vienen y de repente empiezan a leer más sobre algo y se apegan más a eso. Entonces también algunos me ha tocado que empiezan a ir a meditaciones, otros empiezan a ir al temazcal, ¿no? Algunos empiezan a salir de viaje, pero he visto algo común en todos ellos, ¿no? O sea, el empezar a hacer cosas diferentes, el apegarse a un grupo, el empezar a ir a Alcohólicos Anónimos, a Neuróticos Anónimos, el empezar a participar en eventos de las bicicletas. Acá en Morelia hay unos grupos donde puedes salir con las bicicletas, si tienes una bicicleta sales con ellos y se van a pasear por todo Morelia. Entonces, y eso es algo como, pues, pertenecer a un grupo, ¿no? Y eso los hace sentir bien. Y así como ese, pues puede haber otros tantos, otros empezaron a tener más amigos, otros empezaron a relacionarse más con la familia, pero todo lleva a un desarrollo personal, ¿no? Hace que se empezaron a sentir seguros ellos mismos, consigo mismos, tal vez a diferencia de cuando llegaron que estaban solitarios, ¿no? Y esa soledad los hacía sentir vulnerables, los hacía sentir ajenos a su sentido de vida, ¿no? Que también pudiera ser a lo mejor una manera de encajar o de sentirse bien consigo mismo. No sé si respecto a esto quisieras comentar algo, colega. Pues mira, algo que aquí, a lo mejor también tendríamos que ver es que ahorita lo que hemos mencionado, cómo va avanzando la cultura en la sociedad, cómo nos hemos ido desarrollando y estamos en épocas de mayor fluidez en muchas cosas, ¿no? Y todo esto se acrecentó a partir del COVID, ¿no? La tecnología, el buscar información, el contactarnos, el comprar cosas, el ofrecer servicios, todo en línea, ¿no? Entonces, todo esto ha ido desarrollando de alguna manera, que la gente genere más ansiedad, ¿no? Y ahorita que mencionabas un poquito esta parte de lo que tratamos en consulta, pues precisamente de los trastornos que más estamos tratando es lo que es la depresión y la ansiedad, que por ahí hay podcasts, ¿no? En los que hemos hablado de depresión, ansiedad y de otros trastornos, ¿no? Hay otros podcasts de estos, pero sí es importante, colega, cómo lo podemos asociar a esta parte de mantener ese límite con los demás, ¿no? Mencionabas esta parte del respeto. eh, Aquí pues es muy conocida la frase de Benito Juárez, ¿no? Que entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Esa parte es bien importante y engloba muchas situaciones, pero aquí si lo llevamos a este punto de la inmediatez, de la cultura del no dolor, de la salud mental, pues es lo que trabajamos en la terapia, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que una persona empiece a reflexionar? ¿Cómo podemos hacer que una persona empiece a ser tolerante? Pues lo primero es que se dé cuenta, ¿no? De que no reflexiona sobre ciertas situaciones y no hacérselo ver como que, mira, te estás equivocando. No, en realidad no, el paciente solito va identificando esa parte, ¿no? Es a donde nosotros tenemos que acompañar, trabajar en este sentido, que la persona haga conciencia o se vaya dando cuenta de que hay cuestiones que no ha reflexionado, sin embargo está actuando en consecuencia de ciertas situaciones, está actuando a partir de lo que cree. Nosotros pues, en consulta trabajamos con el paciente en la medida de que vaya detectando lo que llamamos creencias o pensamientos o ideas irracionales, ¿no? Que no hay una razón o una reflexión o un análisis de eso que piensa o que pensamos, ¿no? Porque todos los seres humanos vamos desarrollando este tipo de ideas. Entonces, cuando las vamos identificando,
ahí empieza ese proceso de reflexión, ¿no? De ir aprendiendo cómo reflexionar, ¿no? Cómo hemos hecho cosas, incluso tratando de evadir o de evitar dolor o sufrimiento, pero que esas conductas en sí mismas son las que nos hacen sufrir. Por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Cuando entendemos que muchas veces una de las bases fundamentales del trastorno obsesivo compulsivo es el control, ¿no? Querer controlar. Y esta parte de querer controlar es bien interesante, colega, porque es como si controlo mi entorno, si controlo a las personas, si controlo esto y aquello, pues entonces voy a evitar sufrir. Pero como es algo que no se puede, es algo imposible que haya control de todo, entonces esa intención o esa necesidad de querer controlar lo incontrolable es lo que nos va a llevar a sufrir. Ajá. Y esa parte es donde se meten las personas que saben, ¿no? Que nos pueden generar necesidades de la nada. Ajá. Digamos que hay momentos en que nuestro cuerpo, nuestro cerebro, difícilmente o más bien a veces no le es imposible detectar entre lo que verdaderamente importa y lo que es a lo mejor hasta muy superficial o banal. Ajá. Entonces es cuando entramos a este terreno de que yo quiero esto y aquello, ¿no? Por ejemplo, ahorita que hablábamos de los celulares, la tecnología, ¿no? Me compro este celular y ya en un mes o en 3 meses ya sale el nuevo con nueva tecnología, con una cámara, más avanzada o con ciertas funciones que este anterior no tenía, y la inmediatez, ¿no? De querer obtener eso ahora, y así nos vamos en todos los sentidos. Entonces, cuando hablamos de cómo ir controlando eso, colega, en un proceso psicoterapéutico, es precisamente que la persona se enfoque en qué situaciones le están generando frustración, en qué situaciones le están generando ansiedad, depresión, angustia, conflictos emocionales, psicológicos. Entonces, pareciera algo muy sencillo, ¿no? Que la persona va porque ya sabe cuál es su problema, pero no, en realidad va más a fondo y es lo que trabajamos, ¿no? Entonces, todo esto es bien interesante porque de alguna forma, pues tenemos que llevar a la persona a que aprenda a reflexionar, ¿no? En ciertas situaciones, ¿no? No es una cuestión de que es una persona que no sabe reflexionar es porque no sabe reflexionar en nada, no, en realidad ya lo traen, saben reflexionar, tienen esa capacidad de análisis, de poner atención en las cosas, etcétera, ¿no? Pero aquí el punto sería que se den cuenta a veces de que, mira, esto, lo que has logrado, lo que sabes hacer, también lo puedes emplear aquí, a lo mejor de otra manera, ¿no? Y es cuando la persona aprende, ¿no? Va diciendo, ah, sí es cierto, ¿no? Aquí como que nada más me estaba dejando llevar, pero si me detengo un poquito, que es la parte también de ayudarle a la persona que vea que hay cosas que hacemos de manera automática, de manera impulsiva, pero que nos podemos detener. Ajá. En esta vida tan rápida que todo tiene que obtenerse de manera inmediata, que tengo que encontrar solución, pero ahorita, ya en el momento, hay que también aprender a detenernos. Y eso es parte de lo que aprendemos en el proceso psicoterapéutico, a detenernos. Y cuando nos detenemos hay mayor posibilidad de empezar a reflexionar, ¿no, colega? Así es, cuando hacemos la pausa. Por ahí, Ujú. colega, si me permites, voy a hablar del hedonismo, ya que por ahí mencionas también el eros y tánatos. El eros pues, Ujú. sería a lo mejor una parte hedonista, desde la filosofía hedonista, que se enfoca en ese aspecto en la búsqueda de placer y en la evitación del dolor. En la sociedad actual en México, el hedonismo se manifiesta de diversas maneras, influenciando la forma en que las personas viven y se relacionan entre sí. Algunas manifestaciones de este hedonismo en México pudiera ser el consumismo. La sociedad mexicana actual se caracteriza por un consumismo excesivo, donde las personas buscan satisfacer sus deseos y necesidades de manera inmediata a través de consumo de bienes y servicios. No, no se diga el estarle poniendo saldo al celular, ¿verdad? Por ahí está la búsqueda de placer, la búsqueda de placer y la diversión es una prioridad para muchas personas en México, lo que se refleja en la creciente popularidad de actividades como la vida nocturna, el turismo y los deportes extremos. El culto al cuerpo, la sociedad mexicana actual tiene un fuerte enfoque en la apariencia física y la salud, lo que lleva a muchas personas a buscar formas de mejorar su cuerpo y apariencia a través de la dieta, el ejercicio y la cirugía plástica. El impacto en la sociedad sería el individualismo. El hedonismo puede llevar a un enfoque individualista donde las personas priorizan sus propias necesidades y deseos sobre las de los demás. La falta de valores, la búsqueda excesiva de placer y priorización de consumo pueden llevar a una falta de valores y principios en la sociedad. Además, los problemas de salud, el hedonismo puede llevar a problemas de salud como la obesidad, la adicción, la depresión, si no se equilibra con una vida saludable y responsable. Algunos desafíos y oportunidades. En cuanto a desafíos, el hedonismo puede llevar a una sociedad superficial y materialista, donde las personas se enfocan más en la apariencia que en la sustancia. Oportunidades, el hedonismo también puede llevar a una mayor apreciación de la vida y una búsqueda de experiencias y placeres que enriquezcan la vida en las personas. No sé si respecto a esto quisieras mencionar algo, colega. Pues el hedonismo ya mencionaste hace rato respecto al Ujú. eros y tánatos, pero no sé si quieras mencionar respecto a algo a esto. Pues digamos que ahorita algo que también mencionabas, bien interesante es con al respecto de evitar el dolor, ¿no? Buscar el placer y evitar el dolor. Es algo
natural en el ser humano, ¿no? Tampoco queremos que se interprete como que si esto fuera negativo, no, para nada, es parte de nosotros buscar lo que nos genere bienestar, lo que nos haga sentir bien y evitar lo que nos genere malestar o que nos genere dolor o sufrimiento. Eso es muy natural, es normal, ajá. Pero hay que entender que hay veces que no se puede, ajá. O sea, no podemos estar pensando en que vamos a evitar el dolor en nuestras vidas, porque tarde o temprano vamos a sufrir dolor, ajá. Tarde o temprano nos va a llegar situaciones que nos hagan sufrir, nos hagan padecer, nos hagan sentirnos mal. Entonces, el punto aquí es cómo reaccionamos ante esto, ¿no? En algún podcast hablábamos del trastorno por estrés postraumático, ajá, que la situación, digamos, viene de cómo afrontamos, de cómo interpretamos la situación y a partir de ella, cómo salimos adelante o cómo nos quedamos atorados ahí sufriendo, ¿no? Esa es la parte interesante aquí de esto de lo que mencionas que yo pudiera comentar, colega, pues todo eso se trabaja en lo que es la psicoterapia, ¿no? Entonces, también es importante que la persona pueda darse cuenta de cuando las cosas se le están saliendo de control, de cuando ya no puede por sí misma salir adelante, no porque no sea capaz, porque sí lo es, pero requiere herramientas que quizás no tenga y que se pueden proporcionar en la consulta, ¿no? En la psicoterapia. Entonces es parte de una colega de cómo podríamos ir enfocando esto y pues esa necesidad que tiene el ser humano de satisfacer sus necesidades, ¿no? De cubrirlas, ¿no? No nada más es una cuestión de gusto, ¿no? De, esto me gusta y esto no, no, sino también es cubrir esas necesidades y cómo nuestro cerebro y cómo en la tecnología, la ciencia, todos estos avances también se utilizan a manera de irnos fomentando necesidades, entre comillas, que ni siquiera son necesidades, pero nos lo van generando, ¿no? A partir de esta parte del placer. Ajá. Esto nos da placer, entonces nuestro cerebro lo identifica como una situación de supervivencia, que es lo que sucede con las personas que en adicción, ajá, van generando un estado o un sentido de supervivencia a través de lo que están consumiendo, ¿no? En un principio lo hacen para sentirse bien, ajá. Después terminan haciendo o consumiendo esta sustancia para ya no sentirse tan mal, ajá, ya están en el otro extremo, ¿no? Empiezan así como, esto me hace sentir bien, pero ya después ya no es para sentirse bien ni siquiera, ¿no? Sino es para ya no sentirse tan mal, ajá. Entonces es cuando se genera a partir de esto que les comentaba, ¿no? En nuestro cerebro, el sistema límbico, ahí esa parte asociada con nuestra supervivencia. Entonces, ese es el engaño, ajá, que hay muchas cosas de inmediatez que queremos ya, porque si no, pues nos vamos a empezar a sentir mal, vamos a empezar a sufrir, vamos a empezar a tener dolor, cuando no es cierto, pero pues hay que trabajarlo para darnos cuenta de las situaciones que estamos viviendo y que esto y aquello en realidad ni siquiera es tan necesario, o que de plano no es necesario en absoluto, pero que nos han generado esa sensación de que lo necesitamos, porque si no, pues vamos a sufrir. Ajá. Por ahí, colega, me dio la tarea también de investigar respecto al hedonismo en los pobres, ¿no? Y me llamó la atención algo, ¿no? Por ahí sí entiendo, voy a ver desafíos y oportunidades, pero en las oportunidades te darás cuenta que muchas de las formas del pobre o de la persona de escasos recursos de ver lo bonito en las cosas que vive, la han adoptado como propias ahora las clases medias y altas. Entonces ahorita te das cuenta, ya te digo cuándo, ¿no? Pero por ahí los desafíos serían pues que las limitaciones económicas, la falta de recursos económicos puede limitar la capacidad de acceder a experiencias y actividades que proporcionen placer. A lo mejor un pobre no se va a ir al bungee o no se va a ir a una playa, ¿no? O probablemente a lo mejor no va a tener las mismas formas de hedonismo que una persona que sí puede hacer todas estas cosas. La prioridad de necesidades básicas, en una sociedad pobre las necesidades básicas como la alimentación, la vivienda y la salud pueden tener prioridad sobre la búsqueda de placer. En estrés y ansiedad, la pobreza y la inseguridad económica pueden generar estrés y ansiedad, lo que puede dificultar la búsqueda de placer y felicidad. En cuanto a oportunidades, la apreciación de lo simple, en una sociedad pobre las personas pueden aprender a apreciar las cosas simples de la vida, como la naturaleza, la familia y la comunidad. Esto es un poco lo que te mencionaba, ¿no? Ya hoy en día veo a youtubers mencionando esto, apreciar lo simple, ¿no? Esa, no sé si te está tocado, pero en TikTok, ¿no? Una muchacha de clase media que menciona, ¿no? Me cuesta trabajo entender, ¿no? Lo que hacen los pobres, dice ella, ¿no? Entonces, para vivir la vida, ¿no? Está la creatividad y recurso. La falta de recursos puede fomentar la creatividad y el recurso para encontrar formas de disfrutar de la vida sin gastar mucho dinero. La comunidad y solidaridad. En una sociedad pobre, la comunidad y la solidaridad pueden ser fundamentales para encontrar apoyo y placer en la vida diaria, ¿no? En otras formas de vivir hedonismo en una sociedad pobre, pues pudieran ser actividades al aire libre, disfrutar de la naturaleza, caminar, correr o practicar deportes al aire libre, puede ser una manera de encontrar placer y felicidad sin gastar mucho dinero. Y también cabe mencionarlo, es lo que menciona el mindfulness, el wellness y todas esas cosas que se pusieron de moda, ¿no? Cultura y arte
la cultura y el arte pueden ser una fuente de placer y disfrute y pueden ser accesibles a través de museos y bibliotecas y eventos comunitarios. Comida y cocina, la comida y la cocina pueden ser una forma de disfrutar de la vida y compartir momentos con la familia y los amigos. No, bueno, me he dado cuenta, muchas personas viajan, ¿no?, cercanamente a su lugar para ir a comer algo, ¿no?, en el pueblo más cercano, además, ¿no?, para ir a comprar a Chiconcuac o qué sé yo, ¿no?, o sea, irse aquí a Moroleón, ¿no?, es más cercano para mí, y les da disfrute, ¿no?, a final de cuentas. También está en la cuestión de las relaciones sociales, y la comunidad pueden ser una fuente de placer y felicidad y pueden ser fomentadas a través de actividades comunitarias y sociales. Pero bueno, colega, eso es respecto al tema del hedonismo. No sé si respecto a esto que te acabo de mencionar, quisiera mencionar algo, porque parece que se están poniendo de moda los pobres, ¿no? Se están adoptando, esta es una apropiación cultural de la clase media y alta de sentir un disfrute como lo hacen los pobres. No sé si respecto a esto quisieras mencionar algo, colega. Pues es bien interesante, ¿no? Igual y podremos ahondar más al respecto en otro podcast porque sí, para que no quede ahí medio disperso el asunto, pero a lo mejor sí mencionaría algo, ¿no? En este sentido. Hay una parte genuina, digámoslo así, en el que clases altas tratan de entender a las clases bajas, ¿no? Es muy erróneo, ¿no? Pensar esto de que, a ver, ¿cómo le hace el pobre para ser feliz? Pues no, en realidad no es feliz, ajá. Más bien vive el día a día y a lo mejor no se queda atorado en cuestiones que son superficiales, pero que para una persona que tiene la capacidad adquisitiva, pues no es tan superficial, sino es parte de su vida, ¿no? Como por ejemplo un celular, una computadora, una ropa de marca, ¿no? Que pues el pobre no va a estar sufriendo porque no se puede comprar un pants original de Adidas, ¿no? Sino que él necesita una ropa para vestir y lo que necesita es comer, ajá, como mencionabas, ¿no? En la pirámide de Maslow, por ejemplo, ¿no? Se mencionan las necesidades fisiológicas, las necesidades básicas, y de ahí nos vamos a todo lo demás, ¿no? Entonces, si no tengo para comer, pues menos me va a estar interesando, no me va a estar preocupando porque no tengo ropa de marca, ¿no? Sin embargo, las clases altas, pues, también son influenciadas por el aspecto político, ¿no, colega? Aquí viene una vez más esta situación, ajá. ¿Por qué se está poniendo de moda esto? Pues porque les conviene, ajá, les conviene, al final de cuentas, las clases altas, muy altas, ajá, los que estamos hablando que son directivos, son dueños de empresas, todo eso, ¿de quién viven finalmente? Pues del pobre, ajá, del que compra esto y aquello en la tienda, en el súper, en donde sea, ajá, hasta en el tianguis, porque los de los tianguis, pues, tienen que ir a obtener sus cosas de otros lados, ¿no? Anteriormente era más esta parte de, pues, yo cultivo, voy y vendo al tianguis mis productos, ¿no? Natural, ahora no, ya todo está absorbido, ¿no? Entonces, también nos están haciendo creer esa parte de que hay que enfocarnos en el pobre, porque el pobre esto y aquello, pero también es esa parte manipuladora, ¿no, colega? Yo lo veo así, ajá, que también pues hay que hacer como que nos enfocamos en el pobre, ajá, y es el aspecto político. Ahorita está muy fuerte esta parte, ¿no? De que se menciona mucho y no es cuestión de crítica, sino es una frase que se ha utilizado en los últimos años, ¿no? Por el bien de todos, primero los pobres, ajá. Tal vez lleva parte genuina, ajá, tal vez no. Yo la verdad ahorita ni siquiera me atrevería a decir si es cierto, si es o no es cierto, nada más es para ocultar sus verdaderas intenciones. No me voy a meter en esa cuestión, pero ahorita mucho la política aquí en México, por ejemplo, se mueve a partir de eso, ¿no? De por el bien de todos, primero los pobres. Qué tan genuino sea o no, ya es otro tema, ¿no, colega? Pero yo creería que va más por ahí, ajá. Y obviamente, pues cuando son muy superficiales hablando de estos estratos o clases altas, ajá, igual están buscando cómo darle sabor a su vida, ¿no? Que sí, muchas veces el tenerlo todo también eh, genera vacío, ajá. Qué curioso, ¿no? Que cuando hay gente que puede tenerlo todo, no estoy hablando que todos ahí arriba, ¿no? Sino hay quienes, ajá, eh, pueden tenerlo todo, pero a la vez pareciera que no tienen nada, ¿no? Ese vacío existencial, ¿no? Bien mencionaba Víctor Frank ahí en El hombre en busca de sentido, estas personas que no, pues no le encuentran sentido, ¿no? Y entonces empiezan a buscar en esto y en aquello, que mucho se da, por ejemplo, en las adicciones, ¿no, colega? Esa parte de vacío que es la que les lleva a tratar de cubrirlo con otro tipo de situaciones y pues se hacen dependientes, ¿no? Ahora, desde el punto de vista tanatológico, también es bien interesante todos estos temas. La situación de la pérdida, ¿no, colega? Nos lleva al sufrimiento en automático, ¿no? A la tristeza, al enojo, al miedo, es inevitable, ¿sí? Pero aquí lo que hay que entender es que pues nos vamos a enfrentar a situaciones de pérdida, ¿no? Desde el punto de vista tanatológico, diría, nos va a llevar a una elaboración del duelo, del dolor, ajá, a través de esta parte de ir procesando esa pérdida o esas pérdidas, que las pérdidas no nada más son cuestión de la pérdida de un ser querido por fallecimiento, sino también la pérdida del trabajo, la pérdida de un estatus social, la pérdida de la relación de pareja. Hay varias pérdidas muy significativas. Entonces, cuando nos vamos a esta parte, hay que entender que es un proceso que vamos a ir viviendo y que tenemos que vivir
pero que nos va a llevar desgaste de energía, que nos va a llevar a esforzarnos, que nos va a llevar desgaste de o pérdida, entre comillas, de tiempo. Nos vamos a utilizar tiempo en eso. Y entonces esto choca con la actualidad de la inmediatez, ¿no? Yo ya quiero rápido, ya no quiero sufrir ahorita, necesito algo, ¿no? Entonces, ¿qué? Pues dame una pastilla, ¿no? ¿Tú qué me puedes recetar para ya no sentirme así, ¿no? Pues, ¿qué crees que te va a llevar tiempo? Entonces, choca en automático, ¿no? Con esta cultura de la inmediatez, de que todo quiero rápido, ¿no? Es como decía hace ratito, ¿no? Llegan en la primera consulta, ¿y cuánto tiempo va a tardar esto? Porque ya me quiero sentir bien, ¿no? Es lógico, entendemos que la persona pues quiere sentirse bien, pero ahí está nuestra labor, hacerle, pues te va a llevar un poquito de tiempo, ¿no? Porque mira, estamos empezando al revés, tú quieres empezar por el final, ¿cuántas sesiones, no? ¿Cuánto me va a llevar? Se están enfocando en el final, ¿no, colega? Y pues, a ver, primero hay que empezar por el principio, se oye algo hasta absurdo, ¿no? Empezar por el principio, pero no, en estas épocas ya no es tan absurdo, la gente quiere empezar por el final, ¿no? Lo rápido, a ver, ya, solución, ajá. El proceso para llegar a esa solución se pierde, ¿no? Ya lo necesito ahorita, ¿no? Antes era de ir a la biblioteca, investigar, eso. Ahora voy ahí al Google, ya salió ahí todo, ¿no? Ese es el punto, ¿no, colega? Y también respecto a esto, colega, me tocó por ahí hacerle reflexionar a Meta respecto a las preferencias por lo fácil o por lo complejo de la generación cristal, precisamente ahorita que estamos hablando de eso. Ujú. Y las preferencias por lo fácil menciona por aquí que serían el acceso a la información rápido, ¿no? Instantánea. La generación de cristal está acostumbrada a tener acceso a información instantánea a través de internet y redes sociales. Además, esta generación prefiere soluciones rápidas y fáciles a problemas complejos, lo que puede llevar a una falta de paciencia y tolerancia para la complejidad. También está la generación de cristal, consume gran cantidad de contenido digital, como videos y memes, que son fáciles de consumir y compartir. En cuanto al desafío de lo complejo, existe por ahí la dificultad para abordar problemas complejos. La preferencia por lo fácil puede llevar a estas dificultades para abordar estos problemas complejos que requieren análisis y reflexión profunda. La generación de cristal puede carecer de habilidades críticas para evaluar información y tomar decisiones informadas. La complejidad y la ambigüedad pueden ser difíciles de manejar para esta generación que prefiere respuestas claras y directas. Algunas oportunidades para el crecimiento pudiera ser que el aprendizaje y desarrollo, la generación de cristal puede aprender a abordar problemas complejos y desarrollar habilidades críticas a través de educación y experiencia. Esta generación puede desarrollar habilidades blandas como la comunicación y el trabajo en equipo, que son fundamentales para abordar problemas complejos. Además de que la generación de cristal puede utilizar la tecnología para resolver problemas complejos y encontrar soluciones innovadoras, ¿no? Ya lo decía hace rato, ¿no? Las personas que agarran ahí su calculadora y fácil, ¿no? Porque pues ya no se quedan, no se esperan ahí a hacer la cuenta, ¿no? Completamente Ujú. ellos solos. Entonces parece que también hay cosas que se pueden hacer, colega, ¿no? O sea, ellos al tener este conocimiento de la tecnología están facilitándose la vida. A lo mejor nosotros por tener esta distancia en cuanto a la edad no nos hemos dado cuenta, pero que ya empiezan a solucionar sus propias problemáticas, ¿no? De hecho, yo recientemente escuché una nueva moda, ¿no? De que están recurriendo algunas personas de esta generación a volver a la tecnología antigua, ¿no? A volver a tener celulares que no tengan pues este tema digital y que solamente sea para llamadas y mensajes. Hay una moda, una tendencia a volver a esto, porque al final de cuentas pues no todos están contentos con lo que se espera de ellos, ¿no? Que ya en varios análisis se dice que esta generación pudiera volver a la tontez, no sé cómo decirlo de otra manera sin agredirlos, ¿no? Pero Sí. a esta poca funcionalidad cerebral, ¿no? Pero no sé si quieran mencionar algo al respecto, colega. Pues sí, mira, ahorita me vino a la mente un anuncio de un teléfono que según es la octava maravilla, y en realidad es un teléfono de los de antes, ¿no? Con funciones muy básicas, con botonzotes ahí, pero te lo plantea, ¿no? Lo que mencionábamos, cómo te generan esa necesidad. Y se enfocan, por ejemplo, al adulto mayor, ¿no? Que mira, que la tecnología se te hace difícil, es complicada, y tú necesitas, ¿qué va a pasar si te da un paro cardíaco, ¿no? Lo llevan ahí a la emoción del miedo, ¿no? Y si me da un paro cardíaco, ¿qué voy a hacer en este teléfono tan moderno? No, mira, para eso existe esta maravilla de teléfono que te podemos vender y que seguramente lo van a vender al precio de otro de bastante tecnología, ¿no? De esos Nokia casi casi de antes que eran, como dicen ahí, hasta indestructibles. Y mira, con este botonzote nada más le aprietas ahí y te va a conectar y ya te está salvando la vida, ¿no? Entonces, ahorita que mencionas esto me llevó a ese anuncio, ¿no? Cómo te generan la necesidad, ¿no? El consumismo, ¿no? Entonces, pues yo mira en esta parte, colega, para ya ir cerrando también. Es importante entender que en esta sociedad, en esta cultura que estamos viviendo así rápida, acelerada, de inmediatez, pues pareciera que nos brinda esa satisfacción, ¿no? O cubre esas necesidades rápido, ¿no? De inmediato, sin tener que esperar, pero esto nos va a llevar a la frustración cuando no se dé así, ¿verdad? Por ejemplo, sucede cuando quiero solucionar algo en mi celular y no hay datos o la línea, lo que sea, viene esa ansiedad, esa angustia, ¿no? Entonces, todo esto que aparentemente nos quita
ciertas situaciones de frustración, en realidad solo lo la está generando más. Ajá. Entonces, ¿qué se puede hacer en este sentido, colega? Es difícil, ¿no? Para nosotros incluso lo platicamos en esto de la inteligencia artificial como terapeuta, casi casi, ¿no? En esta cura rápida, en esta solución rápida, instantánea, pues es difícil, ¿no? A veces hasta como que competir con eso, ¿no? Pero pues se va entendiendo y aquí lo que hay que entender es que el proceso es lo que vale la pena, ajá, también vivir, qué es lo que nos va a llevar a esta parte de satisfacción, no brincárnoslo y llegar a la satisfacción automática, ajá, sino que hay que aprender a vivir este proceso, ¿no? Entonces, ahí es donde estamos, donde tenemos que trabajar, no nada más en psicoterapia, sino en general, ¿no? Por ejemplo, la psicoterapia, pues, es un espacio que valida, ajá, emociones, porque así en el mundo externo, pues ya está, ya no sufras, tú sigue, ajá, que te duele esto, pues suplántalo por esto otro, aquí está la solución inmediata y hasta te venden ahí medallitas y no sé qué cosas para que milagrosamente tu vida sea mejor, ¿no? Entonces, todo eso hace que la gente, pues, caiga, ¿no? En ese tipo de situaciones, ¿no? Que todo va a ser rápido, ¿no? O sea, todo este sufrimiento de años lo vas a solucionar rápidamente, ¿no? Con una respuesta de la inteligencia artificial, o si compras la medallita de no sé qué, y cosas así, ¿no? Que son difíciles, ¿no? Incluso, y no es crítica, sino simplemente hay que tener cuidado porque es muy válida, pero hay que saber utilizar la terapia breve, ¿no, colega? Que nos la ponen ahí como breve, ¿eh? No te lleves ahí, sesiones y sesiones para... Es algo rápido, nos vamos al problema y solución inmediata, ¿no? La terapia breve debe de durar 6 sesiones máximo, ¿no? O 12 ya cuando son así que se extendieron demasiado, ¿no? No hay tal, ajá, en realidad no lo hay. Ajá. Cuando hay situaciones a lo mejor precisas, pues sí, nos podemos ir a la terapia breve y vamos a trabajar esto nada más. Eso es la terapia breve, no hay que entender que vas a solucionar tus conflictos de años en 6 sesiones o en 12 sesiones, no, no hay tal situación todavía. Ajá. A lo mejor algún día la hay, ajá, pero ahorita no. La terapia breve es, nos vamos a enfocar en este problema actual, ajá, pero si quieres profundizar, entonces tu terapia breve se acabó, ajá, ya va a ser una terapia que va a durar más. A mí respecto a este tema me tocó utilizar, sinceramente, la terapia breve mucho tiempo, colega. No tanto por gusto, sino por una cuestión de estadística. O sea, que las personas solamente venían 6 sesiones, máximo 8. Y entonces me metí a la bibliografía y me creé, de hecho, una metodología de 10 sesiones. Pero en ese aspecto me daba cuenta eso, cuando yo iba haciendo mi cierre a las 8 sesiones, 9 sesiones, iba empezando a hacer mi cierre. Y cuando les hacía notar, ¿sabes qué? Sobre la temática que llegaste, ya está salido, salimos del tema, ya vas avanzado. Y le dije como finalizaciones, pero salió esto y esto. Y ahí te lo dejo a la cuenta. O sea, si tú quieres seguirlo trabajando, pues ya te tocará llamarme, ya tocará. Algunos continuaron, otros no. Me voy a ir a otra temática, colega, ya para ir cerrando también, como dices, pero me gustaría abordar dos autores respecto a esta ideología, que son muy importantes, me parecen importantes, y después tocarte unos 3 autores es algo rápido, ¿no? Sobre lectura de humanistas. Pero por ahí está el Slavoj Zizek, que habla de la ideología del capitalismo. Zizek argumenta que el capitalismo ha creado una ideología que promueve la búsqueda del placer y la satisfacción inmediata. La inmediatez y la velocidad de la tecnología han reforzado esta ideología, creando una cultura de la gratificación instantánea. Zizek sostiene que esta ideología es una forma de fetichismo que nos hace creer que podemos obtener todo lo que queremos de manera instantánea. Y está Alain Ehrenberg, la fatiga de ser uno mismo. Ehrenberg argumenta que la sociedad actual está experimentando una fatiga de ser uno mismo, donde las personas se sienten agotadas por la presión para ser auténticas y originales. La inmediatez y la velocidad de la tecnología han creado una cultura de la comparación y la competencia, lo que puede llevar a la ansiedad y a la depresión. Ehrenberg sostiene que la sociedad necesita encontrar formas de promover la autenticidad y la originalidad sin crear una presión excesiva sobre las personas, ¿no? Y ahí me viene a la mente un análisis, ¿no? Que nos decían mucho los maestros en la época estudiantil, que mencionaban mucho el tema de que en México tenemos la revista Eres y la revista Somos, ¿no? En donde ya queremos ser protagonistas de nuestra vida todo el tiempo, ¿no? Cuando en realidad pues hay muchas cosas en el proceso que aprender, ¿no? Por aquí, colega, ya menciono por aquí algunos autores humanistas que opinan al respecto, y está pues precisamente Eric Fromm, La sociedad del tener. Fromm argumenta que la sociedad moderna se enfoca en el tener y en lugar del ser, lo que lleva a una cultura de la inmediatez y la gratificación instantánea. La búsqueda del placer y la satisfacción inmediata pueden llevar a una falta de autenticidad y significado en la vida. Fromm sostiene que la sociedad necesita promover la autenticidad y libertad para que las personas puedan desarrollar su potencial humano. Carl Rogers y la autenticidad y la congruencia. Rogers argumenta
que la autenticidad y la congruencia son fundamentales para el crecimiento y el desarrollo personal. La inmediatez y la velocidad de la tecnología pueden llevar a una falta de reflexión y autenticidad en las reflexiones humanas. Rogers sostiene que la sociedad necesita promover la empatía y la comprensión para las personas, para que las personas puedan desarrollar relaciones auténticas y significativas. Además, creo que en este aspecto se me hace el actor de los más importantes, Víctor Frank, y la búsqueda del significado, ¿no? Del sentido. Frank argumenta que la búsqueda de significado es fundamental para la existencia humana. La inmediatez y la gratificación instantánea pueden llevar a una falta de significado y propósito en la vida. Frank sostiene que la sociedad necesita promover la búsqueda de significado y propósito para que las personas puedan encontrar una vida más auténtica y satisfactoria. Y por último, colega, el que mencionaste hace rato, Abraham Maslow, la jerarquía de las necesidades. Maslow argumenta que las personas tienen una jerarquía de necesidades que van desde las necesidades básicas hasta las necesidades de autorrealización. La inmediatez y gratificación instantánea puede satisfacer las necesidades básicas, pero no necesariamente las necesidades de autorrealización. Maslow sostiene que la sociedad necesita promover la autorrealización y el crecimiento personal para que las personas puedan alcanzar su potencial humano. Nada más para recordar, porque la otra vez ya te lo mencioné, colega, me salió Rollo May, casualmente hace mucho que no me salía, pero es uno de los que me salían en el libro de teorías de la personalidad, que traía rollos así como de Japón y por allá de esa otra cultura, y si me lo permites te lo menciono. Rollo May, la ansiedad y la existencia. May argumenta que la ansiedad es una experiencia fundamental de la existencia. La inmediatez y la velocidad de la tecnología pueden llevar a una mayor ansiedad y angustia en las personas, y May sostiene que la sociedad necesita promover la conciencia y la aceptación de la ansiedad para que las personas puedan encontrar formas de manejarla y vivir de manera más auténtica. Me llamó la atención cómo lo menciona, ¿no? Porque no es rechazarla, no es ocultarla, sino es manejarla, ¿no? Es saber controlarla, saber manejarla. Y creo que sí es un tema por ahí que pues requiere de más programas, colega. No sé si hasta aquí quisiera mencionar algo ya para ir cerrando. ¿Y con qué te quedarías? ¿Alguna conclusión, colega? Pues mira, la conclusión sería definitivamente que en estas épocas de rapidez, de inmediatez, que todo se quiere al momento, pues tenemos que darnos una pausa, ¿no? La vida no tiene por qué estarse viviendo así deprisa y todo acelerado y todo ahorita, ¿no? Porque si no, pues así de rápido como queremos vivir, pues igual se oye fuerte, pero así de rápido podemos llegar a nuestra muerte, ¿no? O sea, si todo rápido, pues hasta la muerte va a ser rápida, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿ah? Entonces, la vida tiene que aprender a disfrutarse y las cosas que se disfrutan verdaderamente no son rápidas, no son inmediatas. Ajá, eso lleva, lleva un tiempo, pero como mencioné hace ratito, el proceso es el que hay que aprender a disfrutar. Ajá, y qué es lo que nos queremos brincar, ajá, con tanta cosa de tecnología, todo rápido, ¿no? Ya vamos eliminando los procesos, entonces hay que detenernos, hay que darnos una pausa, hay que aprender a respirar, porque ahorita que mencionabas lo de Maslow, ¿no? Hasta la respiración cambia, ¿no? La respiración rápida, deficiente, que hace falta de oxígeno en el organismo, entonces hasta para respirar nos tenemos que detener, que es lo que trabajamos en la consulta, ¿no, colega? Obtener herramientas para saber llevar la vida de la mejor manera, y eso de la rapidez no cabe aquí, o por lo menos en psicoanálisis no cabe. ¿Ah? Tú mencionaste la terapia breve, es así, ¿ah? Ya, llegas por esto, trabajamos esto, ¿no? Es como el médico, ¿no? Pues tú llegaste por una gastritis, aunque tenías colitis también y tienes esto, ahí está lo de tu gastritis, este medicamento, vámonos, el que sigue, ¿ah? Pues no, es la tarea de decir, pero hay esto y aquello, tú reflexiona o piensa si lo quieres trabajar. Ajá. ¿Para qué? Para una vida mejor, obviamente. Ajá. Ese es el punto, ¿no? Una vida mejor, una vida más plena, una vida más sana en todos los sentidos. Yo con esto cierro, colega, te cedo la palabra. Sí, yo nada más, igual voy a recomendar una película que acabo de ver, aprovechando que estaba mi novia presente ahí en los comentarios. Se llama El Juego de la Muerte. Es una película coreana, ahora que están de moda. Bueno, nosotros la vimos en el Prime. Y por ahí habla un poco de esto, de una persona que se suicida porque le está yendo mal en la vida, porque no ha obtenido lo que quería, lo que pensó que iba a tener por haber terminado una carrera. Y entonces, pues lo aborda la muerte y le empieza a decir, pues querías inmediatez, querías algo rápido, pues ahora te voy a hacer vivir 12 vidas, ¿no? Y en esas 12 vidas vas a aprender de la vida, ¿no? Entonces le toca eso, vivir 12 vidas con las cuales pues empieza a saber por qué las personas sufren, por qué a las personas les cuesta trabajo hacer tal cosa o diferentes cosas, ¿no? Entonces, muy recomendada para pues un poquito vivenciar, ¿no? la vida. Y pues nada más en este aspecto agradecerte, colega, por la participación. Desde luego me parece un tema muy interesante y desde luego vendrán temas mejores y peores también, seguramente, pero es parte de la vida, ¿no? Por ahí, colega, pues nos puedes dar tus redes sociales igual para que te contacten. Claro, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok. Ahí estamos como Psicología del Alma.
Ya directamente me pueden contactar a mi WhatsApp 55 14 93 95 80. Yo soy Israel Galicia, psicólogo y tanatólogo clínico. Y es un gusto, colega. Nada que agradecer, al contrario. Gracias por la invitación y estamos aquí, como siempre, con gusto para tratar diversos temas. Y muchas De igual gracias a manera, quienes nos ven, ¿no? A quienes pues pedirles su like, su apoyo, que compartan, que nos comenten, ¿no? También qué temas pudiéramos tratar de interés. Colega, pues un gusto. por ahí les digo, mis redes sociales también me pueden encontrar como Psicomar Susano y ver la repetición y varias repeticiones de otros podcasts que hemos tenido. Y por ahí también mencionarles, este fue el podcast Perspectivas Psicológicas. Hablamos acerca de la salud mental, la inmediatez y la cultura del no dolor. Y un poco de la generación cristal. Así es que pues nos vemos en la siguiente y que tengan pues, una excelente semana, ¿no? Hasta luego. Hasta luego.